empresariales y magíster en administración de empresas. Y pues el profesor Yepes ha sido ganador de varios premios internacionales y es autor de varios libros, artículos de investigación y cuenta con más de 20 años de experiencia docente y práctica en estos temas propios que nos convocan el día de hoy. En este sentido, doctor Yepes, yo sí le quisiera iniciar hablando con usted y principalmente nos dé su perspectiva desde la academia de ante todos estos avances de regulación que hay en temas de ASG, de RSE, todas estas directivas europeas que existen y todo este movimiento que se está enfrentando, digamos, todas estas temáticas y las discusiones que se dan en cuanto a su utilidad y realmente su impacto sobre, digamos, la industria y sobre las comunidades y sobre todo el entorno y todos los stakeholders que las convocan. Eh, ¿Usted considera qué desafíos específicos se enfrenta el sector minero para alinear estas prácticas con estos estándares de transparencia y sostenibilidad? ¿Y cómo puede, digamos, la academia contribuir a esta brecha si usted considera que hay unas brechas en ese camino? Pues Gracias. Pues Luis, pues muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Para que pues, después de 20 años, se imaginarán que comencé muy joven, ¿no? Prácticamente trabajo infantil, estaba en ese momento aquí en la universidad. Bueno, es una pregunta pues muy interesante porque la Unión Europea especialmente ha comenzado a tener una cantidad de directivas o como proyectos de ley que se han determinado desde hace ya varios años. Todo comenzó, como para que tengan una referencia, en la Cumbre Río +20, donde como resultado de este ejercicio se presentó la idea de que la sostenibilidad fuera vinculante. Muchos países, incluyendo Colombia, se hicieron amigos del parágrafo 47. Era como esa motivación a que comenzaran a diseñar esas políticas públicas. Aquí en Colombia al final no pasó nada, a pesar de unos esfuerzos que se hicieron, pero la Unión Europea sí se comprometió y sacó la Directiva 95-2014, que obligaba a todas las compañías o un número de compañías que comenzaron por más de 250 empleados, perdón, de más de 500 y luego bajó a 250 empleados, y otras adicionales como las que están en la bolsa y demás, a que reportaran sus desempeños no financieros. Eso recientemente cambia en el año 2022 con la ley de sostenibilidad, de reporte de sostenibilidad, o la directiva de reporte de sostenibilidad que se comenzó a funcionar en el 2023 y que todavía está en ese proceso de inicio para que las compañías lo comiencen a reportar bajo unos estándares que ellos mismos definieron. Estos estándares están, digamos, vinculados a los otros estándares internacionales como el GRI y otros, pero creo que eso ha dado como, o ha generado un inicio como de una especie de confrontación de diferentes estándares. Entonces a mí siempre me han preguntado, ¿no?, ¿qué va a pasar en el futuro? Y yo les puedo decir con muchísima seguridad que entre 5 y 10 años todas las compañías en todo el mundo van a tener que reportar sus desempeños no financieros y que lo más probable es que estén atados a los reportes financieros. ¿Con qué estándar no sabemos todavía, que ese es el problema, pero ya cada vez es más claro que las NIF que se metieron en eso, con su nuevo sistema de doble materialidad, parece que son los que van a ganar. ¿Qué significa entonces ahora? Que las compañías no solamente van a tener que reportar sus desempeños no financieros, sino también van a tener que reportar los desempeños financieros de la sostenibilidad dentro de la compañía. Entonces, eso implica pues, retos importantes para todas las compañías de manera interna, porque supongan nada más lo que implica para cualquier compañía, especialmente una pequeña, tener que tener personal suficiente, con la preparación suficiente, contratar unos consultores para que le hagan un reporte bajo estándares internacionales que generalmente son bastante complejos y que, digamos, difícilmente uno puede estar siguiéndolos porque se requiere actualización permanente. Entonces, internamente, administrativamente, las implicaciones son bastante onerosas y van a generar, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, pues impactos significativos. Creo también que las compañías pues, más grandes se han venido preparando y no creo que tenga, digamos, mucho impacto en ellas porque ya han aprendido a hacerlo, tienen equipos grandísimos para poderlo realizar. Y especialmente en la minería, pues yo creo que la trazabilidad y cada vez se miden más los impactos, pues va a ser cada vez más difícil, pues por la complejidad de la actividad que están realizando. Entonces creo que va a ser más difícil recoger la información que les están pidiendo
especialmente porque cada vez la Unión Europea está siendo más estricta con toda su regulación. Entonces, no solamente implica los reportes, sino el tema de la debida diligencia, que comenzó en Alemania en el 2023, y eso las va a afectar indirectamente porque cualquier compañía ya europea desde este año tiene que tener debida diligencia en temas de derechos humanos y de medio ambiente. Y eso implica que las materiales que van a tener en otros sitios que no son generalmente los europeos, que puede ser Colombia, puede ser Sudáfrica, cualquier parte del mundo, van a tener que reportar lo que hacen ellos allá, hacer la debida diligencia, es decir, verificar qué está pasando en cada una de las actividades ambientales y de derechos humanos para no ser cómplices de lo que se está presentando. Entonces ya han habido algunos ejemplos aquí en Colombia, en otros sectores, pero que compañías que no han tenido nada que ver en el asunto, por ejemplo francesas, y que se dan cuenta que están violando derechos humanos no por ellos ni por sus proveedores, sino un proveedor de su proveedor. Y están, digamos, en problemas legales en Europa por eso. También algunos dicen que debido pues, a la guerra y a las condiciones que se están presentando en el mundo, la Unión Europea está bajando cada vez siendo más flexible su legislación, porque especialmente en Alemania pues, fue muy difícil para sus compañías con el trabajo que estaban realizando especialmente en China, que era pues muy opaco, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que las compañías van a tener que prepararse muy bien y la industria minera colombiana, por supuesto que no va a estar fuera de esta necesidad de preparación. Y frente a lo que tú estabas diciendo sobre la efectividad, yo realmente creo que si bien es interesante que identifiquemos los impactos y demás, creo que la doble materialidad está yéndose también hacia el otro lado porque está mirando más los impactos financieros de la organización que los impactos hacia afuera. Entonces yo creo que todavía estamos un poco crudos viendo cómo vamos a reducir los impactos y las externalidades que genera la operación de cualquier empresa en la sociedad o en el ambiente. Entonces ustedes pueden revisar la literatura y se dan cuenta que la mayoría del trabajo en sostenibilidad se ha centrado en ver cómo la sostenibilidad es rentable para las compañías. Pero difícilmente vamos a encontrar estudios de cómo muestran de verdad los resultados que esto ha generado, y yo pues no siendo tan pesimista, digamos, creería que sí es importante comenzar a revisar, por ejemplo, otro tipo de mecanismos legales para ver cómo se miden las externalidades, que no es un tema fácil, pero que va a requerir, digamos, un compromiso mucho más fuerte por parte de las compañías, de las mismas comunidades y, por supuesto, de las entidades del Estado. Gracias, Gustavo. De gran impacto. De gran impacto el aporte. Mejor nos quedamos con uno solo. Ya, este. Yo con esto que nos comentas, Gustavo, yo quería preguntarte, la pregunta típica que hacen los equipos de RC, ¿vamos de la multiplicidad de estándares a la simplificación de estándares? No, okay. Sí, una vez, por favor, esto es un diálogo. Sí, no, y es que pues no puedo dejar pasar la oportunidad de estar con ustedes para una pregunta, yo creo que es fundamental en el tema de estándares. Que en la minería representa, Luis, algo adicional que no es menor, que es absolutamente necesario. Y es cómo nosotros, a través del cumplimiento de los estándares, que hay muchos, que es parte de la pregunta, pero a través de cómo esos estándares, al cumplirlos, pueden llevar objetividad a la percepción de las comunidades de que las cosas están intentando hacer mejor, no intentando hacerlas peor, como en muchas cosas o como en muchas de las compañías mineras se enfrentan en la conversación pública, en el orden nacional, en el territorio y demás. Es como esa objetividad que ponen los estándares al hacer una tarea, medida por terceros, comparable con otros países, como esa objetividad necesaria en la minería, en el cumplimiento de ese estándar, cómo pueden trascender esos estándares para generar conversaciones con la comunidad, con un gobierno o cualquier otro, en el orden local, en el orden regional, ahora más que nunca en el orden nacional. ¿Cómo pueden contribuir a llevar conversaciones más objetivas también para hacer políticas más objetivas?
y para tener conversaciones públicas más objetivas. Yo creo que ahí hay un valor enorme que tienen los estándares, en el cual el minería es mucho más necesario, pues, en todos los sectores económicos, y que deberíamos buscar que también trasciendan el cumplimiento de algo y el reporte en sí mismo. Lo pongo sobre la mesa, que es algo que siempre he tenido en la cabeza de cómo llevar objetividad a la discusión minera. Una parte de esa objetividad es a través de los estándares. Pues yo coincido con esto. Me parece que es un mecanismo muy interesante para poderse comparar. Y creo que todavía estamos un poquito lejos para eso, por la cantidad de estándares y por el debate que se está dando frente a los estándares. Y por ahora todavía hay mucha confusión al respecto. El tema de las actualizaciones constantes y demás generan unos costos, unos sobrecostos importantes dentro de las organizaciones. Y creo que, si bien coincido con Juan Camilo que son muy, muy importantes, creo que sí vamos a tener que mostrar y vamos a, con seguridad, tener dentro de pocos años, yo creo que entre 5 y 10 años, un estándar global como la SNIF, que va a estar posiblemente asociada a la SNIF y con el mismo reporte. Y lo que deben entender igual cualquier gerente de cualquier compañía en todo el mundo es que los desempeños financieros van a ser tan obligatorios y con la misma, digamos, importancia que cualquier estándar no financiero. Entonces, los gerentes ahora tienen que entender, y las personas de la operación de una compañía, que van a tener que estar pendientes tanto de la operación y de los impactos financieros como los no financieros, lo cual es muy, muy positivo, pues para lo que decía Juan Camilo, el establecer unas mejores relaciones entre una empresa, sus comunidades de área de influencia, con autoridades y cualquiera de sus grupos de interés que eso tenga. No sé, Milton. No, está clarísimo. Yo creo que, digamos, el estándar o la consolidación de un estándar único, al final lo que busca es facilitar esa conversación entre el público objetivo, que es la comunidad, y la empresa, y yo diría que también los terceros interesados respecto a la construcción de esa confianza y lo que decía Juan, esa conversación objetiva en torno a la actividad minera, y no solo minera, ya en realidad es mineroenergética. Yo soy de los que creo que este tema relacionado con la sostenibilidad de la industria siempre debió haberse manejado desde la política pública de una manera conjunta e integral entre los tres sectores. Y yo creo que ese fue un error que cometimos en Colombia en los últimos 15 años, fue tratar de aislar las conversaciones asociadas hacia la construcción de confianza y la práctica sostenible de la industria, tanto desde lo social como desde lo ambiental, de una manera fragmentada. Entonces, en la industria minera, o yo diría inclusive primero desde la industria de los hidrocarburos, ellos tuvieron que hacer un desarrollo temprano de estos temas. Después, la industria minera empezó a enfrentar esos retos a raíz de decisiones jurisprudenciales y a raíz, digamos, también de la conflictividad en el territorio. Y después llegó esta conversación al sector eléctrico, pero solamente llegó con el desarrollo de los proyectos renovables en La Guajira, en donde se pensaba que no iba a haber, digamos, mayor dificultad, porque estábamos hablando de proyectos en teoría verdes, ¿cierto? Y miren lo que sucedió, y miren los problemas que estamos teniendo hoy para el desarrollo de esos proyectos a gran escala en algunos territorios de nuestro país. Y fue por eso, porque la discusión desafortunadamente se enfocó siempre de una manera fragmentada e independiente, y yo creo que por lo menos hoy en día, y aún menos en el contexto de la transición energética, donde todos los tres sectores están ya hoy directamente relacionados, pues estas conversaciones asociadas a la sostenibilidad se tendrían que haber manejado de una manera conjunta, todos en la mesa. Pero a eso me voy a referir un poquito más adelante. Gustavo destaca algo muy interesante, y es cuando hablábamos principalmente en temas de derechos humanos y empresa, esa presión que existía desde el ámbito de mercados europeos para acceder a los mercados, de colocar estándares y casi que imponerlos, y hasta qué punto se relajaba una especie de colonialismo que se hacía de estos mercados para tener que implementar esto a la mala, ¿cierto? Y desde una visión, desde lo regional, también una presión de dar mejores resultados. Entonces, el gran debate acá es cómo la empresa va quedando como en la mitad de estas dos presiones, y lo que decía el doctor Juan Camilo, cómo llegamos a un diálogo que sin la empresa, pues no tenemos responsabilidad social empresarial ni ningún tipo de este tipo de inversiones. En eso yo quería preguntarle a usted,
desde lo gremial, aprovechando el tema, ¿qué se está haciendo? ¿Qué visión tienen? ¿Cómo están viendo este tema de la responsabilidad social y la ESG y todos estos estándares? Sí, que yo creo que esto tiene tanto de largo como de ancho, pero entonces déjenme, como en la industria minera, así también en otros sectores económicos. Además de esos, por supuesto, cumplimientos, estándares, reportes y demás, hay unos estándares propios mineros, de la actividad minera per se. Que usted ahorita mencionó es si los estándares van a agruparse todos. Yo estoy de acuerdo, van a tender a agruparse. Entonces, déjenme, yo les pongo, la industria minera tiene distintos estándares. Nosotros aquí en Colombia seguimos un estándar canadiense que hoy siguen Australia, Canadá y otros tal vez 10 países en el mundo, que tiene 9 protocolos. Es tal vez el único sector en la economía colombiana que ha hecho un compromiso público de seguir un estándar y reportarlo, hacerlo transparente a las comunidades, transparente a las autoridades y que vengan terceros a revisar si las compañías mineras colombianas, al calificarse, esas calificaciones son las adecuadas. Y esos terceros son los mismos que califican las operaciones mineras en Canadá, los mismos que califican las operaciones mineras en Australia o en Noruega. Y eso es un estándar que tiene 9 protocolos. Manejo del agua, manejo de la biodiversidad, en temas ya muy mineros y de mucha criticidad para la operación minera, manejo de los tailings, manejo del cierre de minas, manejo de comunidades, grupos étnicos, cambio climático y demás. Y tenemos una página pública que se llama Minería Sostenible Colombia, en donde hoy ahí están el reporte de 23 minas en operación en Colombia y las calificaciones en cada uno de esos 9 protocolos. Vamos a incluir en diciembre de este año un 10º protocolo, que es el de equidad de género. Y asimismo, hay algunas compañías, en particular las minas de carbón, que siguen otro estándar muy, muy comprensivo, que es un estándar que se inventaron los compradores de carbón europeos, en particular los compradores de carbón alemanes, que se llama el Better Coal. Y las compañías mineras colombianas son, entre otras, sacan unas muy buenas calificaciones en eso. Después de muchos ires y venires, de mucha presión de organizaciones no gubernamentales en materia de derechos sociales y civiles y económicos, señalando a Colombia y señalando a esas compañías, a pesar de nosotros, la industria minera colombiana, cumplir el Better Coal, pero además mañana o pasado mañana, o esta semana que viene, cumplimos 10 años y la reunión número 100 y la vamos a celebrar en Valledupar de nuestra conversación de derechos humanos y empresa. A pesar de todo eso, durante los últimos 10 años, los compradores de carbón alemanes, un mercado natural del carbón colombiano, empezaron a dejarle de comprar carbón a Colombia para comprarlo en las minas rusas. No sé cuántas ONGs, Luis, pueden ir a Rusia a revisar las operaciones mineras, razón por la cual tuvieron ese enorme problema después de la guerra y de esa enorme dependencia que generaron con el carbón y con el gas. Pero a lo que voy es que ahora ese estándar tiende a juntarse, entonces el estándar del ISMM, un organismo multilateral muy grande en materia minera que también tiene un estándar, el Copper Market que tiene otro estándar y el Gold Symposium que tiene otro estándar para oro. Ahora estamos trabajando conjuntamente, hace ya 6 meses, esperamos terminar este proceso en los 2 próximos años de hacer un único estándar global en minería. Terminamos una consulta pública hace poco, ahora en diciembre viene otra consulta pública de 30 días en donde cualquier organización social, cualquier organización ambiental en el mundo entero puede meterse a opinar sobre el estándar global que estamos construyendo entre todos, para asimismo tener un estándar más comprensivo y con la opinión de muchos actores, incluso los más opositores y radicales. Carolina está liderando ese proceso en conjunto con la Asociación Minera Canadiense y las otras organizaciones. Entonces, en esencia,
los estándares tienden a agruparse porque las compañías ya no dan más. Pero además, los interlocutores tampoco dan más. Porque para el interlocutor, un gobierno, una comunidad afrodescendiente o indígena, pues deben tener un único parámetro de comparación y de medición. Porque si a mí me llega una compañía que me dice que cumple 33 estándares, pues yo digo, ¿eso qué es? ¿Y yo cómo lo entiendo? Y ese estándar, ¿cómo se relaciona con mis necesidades? Entonces yo, para saber cómo es mi relacionamiento en virtud de un estándar, tengo que profundizar en 33 estándares. Eso se vuelve complicadísimo. Entonces, parte del propósito fundamental no es solo la simplicidad para la compañía, sino también la simplicidad para nuestros interlocutores en el territorio, que deben tener claridad de cómo es ese estándar en relación con ellos y su relacionamiento con las compañías. Y lo segundo, que creo que en eso debemos trabajar todos, es hacia adelante, y es cómo esos estándares ayudan en la conversación local. La minería, en sus momentos más álgidos, cuando estaba el sector privado colombiano, para poner un tema muy crítico, derechos humanos y violación a los derechos sociales y civiles en las poblaciones. Ahí habían mecanismos de estándares de derechos humanos y conversaciones en virtud de todos los derechos humanos, pero ciertos alcaldes, ciertas comunidades, muchas de manera legítima, otros con un uso político de la conversación, aludían y señalaban al sector privado colombiano de ser el principal violador de los derechos humanos en Colombia. Pero ahí están los estándares. Entonces, ¿cómo los estándares podemos lograr que al cumplirlos, al calificarlos, también ese estándar tenga una responsabilidad, los que lo lideran, los que participan de él, en la conversación pública? Para parar, para matizar, para poner en contexto toda una serie de señalamientos que no solo se le hace a la industria minera, que se le hace al sector productivo y privado colombiano, a pesar de tener una enorme participación activa durante muchos años en varios estándares. Entonces creo que ahí esa otra pata de la conversación de los estándares, de poder llevar a dar, no sé si garantías, pero sí por lo menos firmeza en la conversación, de decir es que estas compañías o estos sectores económicos participan activamente hace 10 años en esta conversación. O el famoso EITI, en materia de regalías, de la conversación entre Estado, organizaciones civiles y la industria minera, en donde también ahí debe haber mayor honestidad. Me acuerdo en la última reunión, para terminar, Luis, en donde las organizaciones sociales nos estaban exigiendo que en la industria minera deberíamos reportar, o se debería reportar, los últimos beneficiarios. ¿Quién es el accionista final? Yo decía, hombre, me parece justo, lo hacemos, pero vengan, pues yo también les propongo una cosa, como esto es de 3, yo también quisiera que las organizaciones sociales reportaran quiénes les dan sus fondos, de dónde los sacan y qué intereses defienden, que también es legítimo. Pero al proponer eso ya era casi un territorio absolutamente vedado, como si la transparencia, la conversación solo se le pudiera exigir a algunos en la conversación social, a algunos que participan en el debate del devenir social y el desarrollo, y no a otros. ¿Por qué? El sector privado es un actor más, claro, con responsabilidades posiblemente mayores. Pero aquí el devenir de un territorio y de un municipio lo construimos todos. Y si a uno se le exige transparencia, nos las debemos exigir entre todos. Entonces creo que aquí también hace falta una enorme conversación mucho más fluida, mucho más tranquila, de exigencias mutuas y de compromisos mutuos para poder avanzar en todo esto. Pongo como pregunta, yo a veces siento que toda esta conversación hemos dejado desde el sector privado que se la apoderen algunos para exigirle al sector privado. Y no entre todos lo hemos hecho que sea una cosa de exigencia para construir una mejor sociedad. Es como si participaran del debate unos
que tienen el paraguas de que ellos sí quieren un mejor futuro y una mejor sociedad y a través de la exigencia. Y nosotros los otros vamos ahí como detrás diciendo, ah, bueno, pues entonces cumplamos. No, la industria, el sector privado, la industria minera, las compañías son fundamentales. Y son fundamentales para también exigir y estar ahí exigiéndole, exigiendo el cumplimiento de las regalías, exigiendo su uso y adecuado, exigiéndole a las organizaciones sociales y ambientales honestidad en la conversación pública, a los alcaldes. Sí, aquí tenemos que empezar a tener toda una conversación mucho más honesta hacia adelante en esto. Usted menciona 2 o 3 cosas. Me acuerdo que el estándar AITI está buscando la regionalización del AITI para ir, digamos, más profundo hacia ese ejercicio. Otra cosa también que es importante decir es que ya en el caso Guajira ya se está hablando de inclusive de extractivismo académico. Y eso se refiere, ¿no? Y les explico, se refiere un poco a lo que me estaba comentando el doctor Juan Camilo, que hasta qué punto, ya te lo paso. Al final vamos a unas preguntitas y lo manejamos. Muchas gracias. Y que se refiere a hasta qué punto también hay que ser responsables desde la academia y desde las ONGs en ir a hacer reportes, tomarse la foto e irse, ¿cierto? Hasta qué punto realmente eso sí está dejando un valor agregado al territorio hasta dónde lo estamos viendo. Y doctor Milton, yo quería preguntarle a usted, ¿no? Sobre un poco un concepto que también está en debate muy fuerte en cuanto a su aporte real y hasta qué punto se ha instrumentalizado o no, que es el de la licencia social para operar, ¿cierto? Y porque recuerdo que en el 2013, cuando uno habla de participación a través de RSE o de acciones empresariales en la construcción de democracia, lo miraban a uno raro y le decían, mire, eso las casas matrices nunca lo van a aprobar. O sea, las empresas no se pueden meter en construcción de gobierno ni en construcción de democracia, ¿cierto? Entonces, uniendo estos 2 mundos, el de la LSO y cómo aporta a la sostenibilidad y aporta, digamos, a todos estos objetivos que tienen, y unido a esa gobernabilidad de territorio que digamos que es el punto central de esta discusión del aporte, cómo ve las cosas y cómo ve desde la teoría de la licencia social para operar su utilidad, si está funcionando, no está funcionando, en qué momento estamos actualmente en ese punto. Gracias, Luis. Bueno, aprovecho ahorita el espacio que me da para agradecer a la Asociación Colombiana de Minería, a Carolina, a Juan Camilo por esta invitación a tener este espacio de diálogo en esta casa y por supuesto también saludar a Gustavo, quien nos acompaña en todas estas conversaciones en el departamento, y por supuesto a todos los que nos acompañan hoy y quienes están conectados en la... Yo, digamos, tratando de ordenar un poquito las ideas desde mi visión como abogado, yo creo que los estándares al final son unas herramientas a las cuales recurre en su gran mayoría el sector empresarial y con el apoyo de las organizaciones gremiales para tratar de, con esa herramienta, aportar a la construcción de un diálogo en donde pueda haber un mayor nivel de confianza con los actores locales, con las comunidades y también con las autoridades locales para poder ir avanzando en esa escala de licenciamiento social. Y de esa forma, digamos, a través de la aplicación de esos estándares, tratar de llevar el mensaje de que esta industria sí puede ser una industria sostenible. Sostenible desde 3 aristas. Desde la arista social, desde la arista ambiental y desde la arista asociada a la gobernanza. Yo lo definiría, digamos, de esa manera como una finalidad última, ¿cierto? Lamentablemente, digamos, el estándar o los estándares en general, digamos, yo puedo tener un estándar unificado, digamos, de un nivel de exigencia muy alto o inclusive diferencial teniendo en cuenta el tipo de minería que esté desarrollando en sus escalas, dimensiones, inclusive también diferencial dependiendo del tipo de territorio en donde esté, etcétera. Sin embargo, cuando uno habla de la construcción de esa confianza con el territorio a efectos de poder efectivamente tener una aceptación de la industria minera como tal,
pues yo tengo que trabajar en 3 frentes, que son los 3 drivers de la licencia social. La primera de ellas, la equidad distributiva, es decir, ¿cómo hago como empresa en este caso, pero este discurso también es replicable a las autoridades, pero enfoquémoslo desde la empresa? ¿Cómo hago para que las comunidades efectivamente perciban en su territorio que el desarrollo de la industria deja unos réditos, deja unas acciones en el territorio en donde efectivamente se evidencia que hay una justicia en la distribución de esos beneficios económicos, de esas inversiones económicas y de esos, digamos, réditos económicos que recibe la empresa y el mismo Estado, y por eso también quiero decir que el discurso también se replica para el Estado en su entorno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay una equidad en la distribución de esos réditos que se generan a partir del desarrollo de la actividad minera en mi territorio y cómo efectivamente las comunidades perciben que eso es así en la realidad, ¿cierto? Y que ahí quedan lo que sea, las inversiones, las acciones sociales, las acciones ambientales, etcétera. Y yo creo que ahí, en ese punto, el estándar es muy importante porque el estándar inclusive me puede mejorar las exigencias en materia de inversión social que a mí me define determinada legislación en un país, que yo creo que de eso se trata, ¿cierto? Ir un poco más allá, más arriba de los mínimos. Aunque uno también podría decir que los mínimos ya son lo suficientemente altos en algunas jurisdicciones. Yo sobre eso me voy a referir un poco más adelante. Pero bueno, digamos que ese es un frente de acción, Luis, esa equidad distributiva, y yo creo que ahí el estándar tiene muchísima aplicación y muchísima utilidad. En segundo lugar, la justicia procedimental. Y la justicia procedimental hace referencia a cómo las comunidades perciben que participan en todos los procedimientos dirigidos a la toma de decisiones sobre la actividad minera en su territorio. Entonces, yo puedo tener una percepción de la justicia procedimental desde los espacios que me genera a mí el gobierno o las autoridades, ¿cierto? A través de la norma, pero también de cuáles son los espacios en términos de participación que me genera el diálogo con las empresas, ya directamente desde la iniciativa empresarial. Y yo creo que ahí el estándar es fundamental y la consolidación de esos estándares, y ojalá que bueno que tengamos un estándar único. Yo creo que en ese punto, si a mí me preguntaran cuál es el mayor impacto que puede tener la aplicación de un estándar unificado o de cualquier otro en el sector minero en Colombia, es tratar de mejorar esa percepción de la justicia procedimental que tienen las comunidades respecto a la participación en la toma de decisiones en sus territorios. Y yo creo que, de hecho, los estándares se preocupan mucho también por generar suficientes espacios de diálogo, que, como bien sabemos, en Colombia, en términos jurídicos, este tema es un poco difuso, pero yo ya me voy a referir a ello ahorita. Entonces, ese es el segundo, digamos, el segundo frente. Y el último, que a mí me preocupa mucho porque aquí el estándar puede efectivamente, digamos, fortalecer los procedimientos y fortalecer la participación en la toma de decisiones de las comunidades, pero no alcanza a aportar, desde mi punto de vista, pero esto es abierto a la discusión, no me fortalece la confianza en la gobernanza minera desde el punto de vista institucional, que es el tercer frente de acción, ¿sí? O de repente, pues, alguien que esté, digamos, con una posición distinta lo podemos debatir, pero el tercer elemento de la construcción de confianza en la industria minera es efectivamente la generación de confianza en los mecanismos y en las instituciones que rigen la gobernanza del sector. Y lamentablemente este es un tema del cual incluso las mismas empresas pues son dolientes, ¿cierto? Y son dolientes ¿por qué? Porque yo puedo aplicar un excelente estándar, yo puedo cumplir con todas mis obligaciones que están definidas en los planes de gestión social que yo construyo con las mismas comunidades, con las mismas autoridades locales. Obviamente estoy al día en esas inversiones sociales, pago mis regalías,
pago mis impuestos de diverso orden, nacional, departamental, municipal, pero si no hay una institucionalidad sólida, eficiente y transparente que permita que todas esas, digamos, erogaciones o inversiones o inclusive iniciativas que desarrolla la industria a través de un estándar o a través de sus propias prácticas en materia de responsabilidad social corporativa, que se traduzcan efectivamente en acciones en donde no haya temas de corrupción, en donde no haya temas asociados a la ineficiencia en la gestión administrativa, en donde no haya problemas de burocracia, pues es difícil, ¿sí? Es difícil. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales que necesitamos en Colombia fortalecer a efectos de mejorar esa percepción de la sostenibilidad de esta industria en el territorio pasa necesariamente por el fortalecimiento institucional en eso desde el punto de vista de la gobernanza del sector. Y con un segundo tema, Luis, y es que este concepto de la confianza en la gobernanza pasa también por que las comunidades, o pasa por responder la pregunta de si las comunidades efectivamente se sienten representadas por las autoridades que toman decisiones asociadas en el sector minero colombiano. Y la respuesta es no. La respuesta es, hay un déficit enorme de confianza por parte de las comunidades en la institucionalidad del orden nacional, pero también uno lo ve cuando va a territorio, en la institucionalidad del orden local, ¿sí? Y yo creo que esa desconfianza de las comunidades, en el sentido que no sienten que por decir algo, por nombrar, que el Ministerio de Minas y Energía, que la Agencia Nacional de Minería, que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, digamos, representa efectivamente sus preocupaciones y sus intereses que tienen en el territorio, pues es un tema que necesariamente habrá que trabajar desde el punto de vista de la política pública minera en este país. Y esto inclusive uno lo nota respecto a las preocupaciones del orden ambiental. Ese tema todavía no se ha resuelto. Y digamos, no se ha resuelto no solamente desde el punto de vista de las comunidades que sienten esa desconfianza hacia los mecanismos e instituciones que representan la gobernanza del sector de nuestro país, sino también de aquellas comunidades que quieren que la industria esté presente, que es otro tema que también habrá que, yo creo que esto también genera una oportunidad muy bonita para conversar, y cómo también las comunidades que quieren que esté la industria minera en sus territorios ven ese relacionamiento con la gobernanza minera de nuestro país. Y ahí también hay unas preocupaciones enormes, porque pues lo acabamos de ver con las disposiciones que se han tomado en materia ambiental en este país. Hay comunidades mineras que dicen, es que yo no entiendo por qué desde el gobierno nacional o desde Bogotá se quiere, digamos, intervenir en la planificación de mi territorio, en donde se me están restringiendo e incluso prohibiendo el desarrollo de actividades mineras que yo como comunidad minera he desarrollado de una manera histórica, y ahí sí que es verdad, casi que ancestral, y que hace parte de nuestro ADN. Y ahí también hay un problema, yo diría, Luis, de gobernanza. Entonces, digamos, para concretar y cerrar la intervención, yo creo que los estándares, digamos, sí aportan mucho a ese diálogo con las comunidades que buscan precisamente esa construcción de confianza para tratar de dar a entender que esta industria puede llegar a ser sostenible desde el punto de vista social y ambiental, pero me preocupa muchísimo que hay un eslabón de la cadena que hace referencia a esa gobernanza del sector que no se resuelve solamente con la aplicación de uno u otro estándar. Y pues incluso la Corte Constitucional ha mencionado el tema de la participación efectiva, que es realmente asegurar la participación de las comunidades, no decir absolutamente a todo lo que se le pide, sí, pero sí asegurar que fueron escuchadas, que efectivamente sí se trabajó las posibilidades que se tuvieron y que se planteó por parte de la comunidad, y por qué, y dar una razón desde el Estado de por qué se toma una decisión diferente, si es que se aparte, o escucharla, ¿no? También se puede llegar a ese punto. Yo veo un tema de escalas acá. Lo primero es que, y Gustavo, usted que lo sabe, y ya lo mencionó, esta dificultad de las pymes, ¿no? Y esta dificultad, digamos, porque aplicar este tipo de estándares tiene un costo, ¿cierto? Y esa barrera de cuánto vale arrancar, y pues digamos que el sector minero es
bien diferente en cuanto a escalas y bien diferente en cuanto a productos. Y en el caso de minería hay unos estándares específicos como muy conocidos, inclusive que hablan hacia temas de conflicto como el de la ARM, ¿cierto? Porque es diferente actuar y trabajar en zonas de conflicto que estar en espacios donde hay más presencia estatal. Entonces yo te quería preguntar un poco de eso, si conoces estándares que han asegurado o podrías de alguna manera subrayar estándares que realmente han permitido tener mayor gobernabilidad, han aportado más a la gobernabilidad, han tenido mejores resultados en este tipo de territorios, o que tú puedas decir, en caso de minería más pequeña, han tenido buenos resultados que nos puedas contar. ¿Cuál sería tu opinión al respecto en cuanto a estas escalas, tanto del sector como en las mismas empresas, frente a estos retos que hay de la responsabilidad? Bueno, muy bien. Gracias, Luis, por la pregunta. Es una pregunta que es complicada y creo que Milton hacía referencia a algo que es muy importante, que tiene que ver con esa gobernabilidad y con la confianza. Y creo que especialmente, muchas industrias lo tienen, pero especialmente la industria extractiva y particularmente la minera sufre de un problema muy grave, y es que las personas del común, las que dan su opinión y las que están pensando algo, no entienden que están relacionadas con ellas. Entonces no entienden que para que tengan el celular que cambian todos los años, o para su computador, o para montarse en ese avión que cada vez más frecuentemente usan, se requiere de la industria minera, y por eso en muchas oportunidades pues solamente es vista por el impacto que se genera sin conocer a ciencia cierta cuáles son los beneficios y sobre todo la presión que ellos como consumidores ejercen sobre una industria que al final va a terminar llegando a extraer algún tipo de material necesario para eso. Y eso ha generado una presión muy fuerte, especialmente para las empresas, dándole obviamente cierta ventaja a las comunidades pues, que se encuentran como no están satisfechas totalmente con la operación de las organizaciones. Entonces aquí yo veo que los estándares en general no están resolviendo ese problema y se va de lo que decía Milton, de una operación que tiene ciertas características, pero que la gente igual tampoco conoce. O sea, nadie tiene ni idea de un estándar ni le interesa un estándar, porque usted no compra un celular mirando si el material con el que tuvo el oro que tenía su celular pues tiene algún estándar o donde siquiera de dónde proviene. Entonces aquí tenemos que entrar a unas discusiones de cómo se está gobernando ese tipo de situaciones dentro de las comunidades, y veo que hay unos problemas muy serios y creo que tiene que ver mucho con lo que va a tener que hacerse al respecto, porque ahí está el problema. Si ustedes se dan cuenta, toda la industria extractiva ha generado unas capacidades importantes, la tecnología que tienen yo creo que es muy digamos, sofisticada, y pueden sacar cosas muy de abajo, muy eficientemente, como nunca antes se había hecho en toda la historia. Pero los problemas no son técnicos, los problemas no están en el subsuelo, los problemas están en la superficie, los problemas están en las relaciones con las comunidades, porque ustedes y todos somos testigos de cada vez que son más complejas y más difíciles de lograr. Creo que nos hemos centrado también en innovaciones de tipo tecnológico, olvidando que al final lo más importante ese tipo de posibilidad de poder trabajar en un territorio. Y ahí vamos a tener que comenzar a hablar de relacionamientos, de protocolos de relacionamiento, de cómo vamos a entender los unos a los otros. El tema de la consulta previa, pues que es de ley, para algunos de alguna manera es reconocido para las comunidades como su derecho, y generalmente para los operadores en una compañía pues simplemente es un requisito que deben cumplir para seguir trabajando, y entonces esa es una lógica que impide que haya un diálogo claro que se pueda hacer, y hay pues ejemplos en el mundo interesantes de cómo han comenzado a mejorar esa, digamos, esa gobernanza. Hay una ganadora del premio Nobel, señora Elinor Ostrom, que cambió esa lógica con la que veníamos trabajando de la tragedia de los comunes, ¿no? Que generalmente, y eso es un poco el debate que tenemos, nuestra sociedad está montada en que los temas públicos pues no se pueden gobernar a menos que se pueda darle un dueño a ese predio, a ese terreno, para que podamos poderlo proteger. Y la señora Ostrom pues mostró el gobierno de los comunes, y creo que hacia allá vamos a tener que comenzar a irnos, a ver cómo tanto las compañías como las comunidades comienzan a hablar y comienzan a interpretar sus expectativas de hacerlo. Necesitamos los minerales, cada vez más, y especialmente
con las nuevas tecnologías pues van a ser cada vez más necesarios, y si queremos tener menos contaminación, vamos a necesitar más cobre y más tungsteno y todos los materiales que ustedes quieran ver. ¿Dónde va a ser? En el sitio que sea más conveniente para todas las partes. En el que no se pongan de acuerdo, sencillamente, pues no se va a dar. Y ya hemos tenido ejemplos muy importantes al respecto, aquí en Santander, por ejemplo, donde pues no se pusieron de acuerdo y simplemente pues la comunidad tuvo mucho más fuerza y sacó a la compañía, pero en otros casos tiene más fuerza la compañía y mantiene a la comunidad. Pero los ejemplos, digamos, que han sido más interesantes se han presentado. Recuerdo, hice un estudio hace varios años, creo que te compartí alguna vez, la Agencia Española de Cooperación y el Centro Regional del Pacto Mundial me pidieron que hiciera un estudio sobre innovación en temas de derechos humanos con comunidades indígenas en Latinoamérica. Pueden creer que busqué en la industria minera y no fue posible encontrar absolutamente nada, y lo más curioso es que no podían hablar absolutamente nada. En la mayoría de los países de Latinoamérica estaban en proceso de litigio por el acuerdo 186 de la OIT, 169 de la OIT, y que les impedía mencionar cualquier cosa porque en ese momento tenían que reconocer o no a la comunidad si era indígena y demás. Nos tocó hacer la investigación con otro tipo de actividades porque ellos pues se mantuvieron en total y absoluto silencio. Y entonces lo que encontramos ahí, o lo que el ejemplo que nos muestran, que vimos otros ejemplos, uno en Canadá con Glencore, y había otro con Río Tinto en Australia, y donde habían comenzado a trabajar de una manera interesante, pero después de un tremendo problema muy fuerte, y donde habían logrado, con una cantidad de recursos importantes, un gasto importante, poner de acuerdo tanto a la comunidad como a la empresa para poder ir siguiendo haciendo su actividad. Entonces yo creo que, pues para cerrar básicamente, la innovación que vamos a tener que centrar en ese cierto tipo de industrias especialmente, está centrada más en innovación social, más que en innovación tecnológica, y en cómo aprendemos a relacionarnos, a entender las expectativas de los otros que son tan válidas como las mías, porque al final, si queremos hacer una transición energética, necesitaríamos más minerales. Si queremos unas ciudades más limpias, necesitaremos mucho más minerales, y si queremos un futuro más sostenible, pues vamos a tener que tener una industria minera que sea mucho más responsable. Bueno, no, yo creo que toda esta conversación esto que se ve como muy elevado tiene efectos en la gente, que es finalmente para lo que se buscan los estándares. Y ahí en ese tema de la innovación social, usted mencionó, los temas de la participación ciudadana, la participación previa en virtud del acuerdo 169, los enormes participación que permanentemente la industria minera del sector privado tienen. Nosotros tuvimos un estudio y la industria minera desde su fase de exploración hasta la fase de cierre tiene reglamentados en la norma 23 espacios de participación. Entonces todo el mundo dice, no, es que eso no es efectivo, pero ahí están y se hacen porque se reportan. Pero yo creo que en esos mecanismos también es necesaria la innovación. Yo no tengo la respuesta, pero déjenme lo pongo sobre la mesa. Acabo de ver en las noticias que nuevamente la doble calzada de Mulalolo o Guerrero sigue parada por una comunidad. Indagando un poco más, sigue parada además por una comunidad y una lideresa que lleva liderando los procesos de participación allá, creo que se llama la señora Solís, desde, no sé, 30 años. Pero si uno se va a otros líderes de acciones comunales, líderes en el territorio, o líderes indígenas, o líderes de comunidades afrodescendientes, yo me pregunto si a través de la innovación de la participación ciudadana, con nuevos mecanismos de participación, nuevos mecanismos de consulta, de encuestas, realmente esos líderes son los que representan unas comunidades hoy distintas. Realmente esos líderes históricos representan lo que hoy los jóvenes en esas comunidades quieren para su futuro. Pero nuestros mecanismos de participación, nuestros mecanismos de diálogo, que siguen siendo los mismos, han mantenido esos liderazgos. ¿Por qué?
¿Son legítimos? ¿Son los adecuados? Por lo menos vale la pena contrarrestar eso con la realidad del territorio. ¿Cómo se validan esos liderazgos? ¿Son liderazgos históricos, como las monarquías que se heredan? Entonces yo se lo heredo a mi sobrino. ¿Cómo son? ¿Por qué no hay jóvenes nuevos líderes, nuevos mecanismos de participación? Entonces creo que ahí, en la modernización del diálogo social, en la modernización de esta conversación minera necesaria para el futuro, va de la mano de la innovación en los mecanismos de consulta, participación efectiva de las comunidades en donde están. ¿Cómo hacerlo? No sé, porque además tienen enormes garantías. Eso es casi como un tema que no termina siendo una participación real para construir un mejor territorio. Termina siendo, como usted lo dijo, desde las compañías, en algunos funcionarios, diciendo un trámite más que tengo que tramitar con el líder, que es el abogado, este señor que además es el abogado de 33 comunidades en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cómo es la OIT y su intervención de la consulta previa, en su esencia, era para construir un mejor diálogo, para construir a través del diálogo un mejor futuro en ese territorio? Yo me pregunto, no sé cuántos años después, ¿ha sido así? O la manera como nosotros en Colombia interpretamos y las cortes interpretaron esos derechos derivados de ese convenio y la adhesión a ese convenio y artículo, hoy lo que ha hecho es deslegitimar más la participación, la conversación, por el mal uso, el mal entendimiento, claro, sí, sin duda de la empresa, pero también de las comunidades. Entonces nosotros nos hemos encargado, a través de garantizar más derechos, en desvirtuar el derecho fundamental que buscan proteger esos mecanismos, que es el diálogo y la construcción conjunta hacia adelante de un territorio. Entonces ahí en la innovación, creo que lo primero que debemos innovar es la manera como se eligen los líderes, cómo se comunican las comunidades y cómo verdaderamente los grupos poblacionales participan en las decisiones futuras del territorio. Que, como digo hoy, a través de los celulares la tecnología puede ser realmente democrático, puede ser realmente visible para todos. Y ahí pues hay muchos ya mecanismos ensayados en el mundo que tal vez deberíamos traer a Colombia. Juan Camilo, que siento un poco, lo he tenido que vivir con muchas comunidades, es un poco la expectativa que tienen las empresas y ciertos sectores industriales sobre el relacionamiento con las comunidades, porque la expectativa está en tener enfrente una persona o un equipo o una comunidad que estén hablando en el mismo idioma, de alguna manera. Pero desafortunadamente, y que no tiene que ver con la industria, con quienes se enfrentan, son personas que tienen pues muy poca educación, a veces ninguna, ni la básica, y que son fácilmente manipulables. Y tuve que ver en una reunión de este proyecto que les decía, con todos los líderes de los proyectos latinoamericanos que estaban trabajando en la industria, de quejarse un poco de cómo llegaban las comunidades con este tipo de abogados muy reconocidos. Pero les decían también las comunidades, ¿y ustedes con quién vienen a negociar con nosotros? Vienen también con abogados reconocidos. Pero en este caso son muy manipulables las comunidades por ese bajo nivel educativo que tienen. Y entonces, para poder establecer una relación, digamos, de pares, de diálogo y de acuerdos que llevan a construir territorio, vamos a necesitar preparar a esas comunidades al respecto, porque me he tenido que hacerlo, no es imposible preparar una comunidad a ese nivel. ¿Cuántos años de escolaridad tenemos todos nosotros? O sea, no sé, 20 años por poquito, todos tenemos por lo menos 20 años de escolaridad. Esos señores no tienen 2 o 3 años de escolaridad. Ustedes no se pueden sentar en una reunión más de 1 hora porque inmediatamente se incomodan, se sienten inquietos, si se pueden salir, se mueven, no pueden estar quietos por esa misma razón. Entonces yo creo que vamos a tener que, no con una capacitación de
3 o 4 horas vamos a poder estar en ese mismo nivel, sino que esas comunidades van a tener que construir ellas mismas su propio criterio, y ese criterio solamente se construye a través de una educación, digamos, una buena educación, que pues desafortunadamente nuestro Estado no les ha ofrecido. Pero para cerrar un poco, que estoy completamente de acuerdo. Hoy algunos mecanismos de participación ciudadana aprobados en distintas latitudes, con distintos niveles de escolaridad, desde Corea del Sur hasta un pequeño pueblo en Oklahoma, o en algunos incluyen una etapa muy extensa de expectativas comunes y conocimiento en relación, por ejemplo, con proyectos mineros. ¿Qué es la fase de exploración? ¿Cuánto dura? ¿Está usted de acuerdo en que se haga cada exploración? ¿Eso qué significa? Y después, solamente después de ese proceso de participación, de aprendizaje amplio, es que se entra en el proceso deliberativo. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Los procesos y parte de la innovación en esos procesos de consulta es que hay que gastar más plata, más esfuerzos en educarnos todos, incluso el sector privado, en relación con las expectativas y el devenir de lo que las comunidades piensan es su futuro, para poderlo hacer más común, más de acuerdo. Entonces, ahí hay un proceso muy extenso, amplio, que es donde debería de verdad gastarse la plata, no en el cheque girado para poder, a la ONIC, para poder firmar la consulta previa, como lo hicieron ahora en la nueva ley minera que el gobierno está consultando, sino en una cosa de una verdadera comprensión a través de la educación. Si no, no hay manera. Yo creo que 3 de cada 4 paneles que hacemos en la universidad terminan en temas de consulta previa. Esto del diálogo intercultural que se consagraba en el hilo 169, sí vale la pena como país, como región, pensarlo un poco más, y pues todos estos aportes serían bienvenidos. Yo voy a hacer una última pregunta al doctor Milton, y después hay unos aportes muy interesantes desde las preguntas que quieren hacer desde el internet, y también personas que están presentes. Doctor Milton, le voy a hacer una pregunta difícil, porque desde lo jurídico se lo voy a preguntar. ¿Cuál usted cree que es la principal herramienta que existe en el sector minero para lograr o procurar por lo menos esta adecuada sostenibilidad social, teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos venido discutiendo? Gracias, Luis. Bueno, yo creo que como estamos hablando de sostenibilidad, pues efectivamente esa sostenibilidad social pues hace referencia a lo que ya se ha mencionado acá repetidamente, que son la generación de esos espacios de diálogo y de participación basados en relaciones de confianza. Lo primero que quiero anotar, a propósito de la conversación reciente que tuvo Juan Camilo y Gustavo, es que en Colombia digamos, el diálogo empresa-comunidad e inclusive empresa-estado, y en particular empresa-autoridades locales, no es simétrico desde el conocimiento, de ninguna manera. Y esa es una base, digamos, ese es un punto de partida del cual uno debe arrancar este ejercicio de conversación y de presencia en el territorio. Y es que yo me voy a sentar con unos actores que no tienen, y lo mencionó Gustavo, digamos, ni el conocimiento, ni la misma formación, de hecho, basados precisamente en ese desconocimiento del funcionamiento de estas actividades, pues eso es un nicho para que exista también espacio para la manipulación de carácter ideológico con fines políticos. Y yo creo que ese tiene que ser un punto de partida de la llegada al territorio. La asimetría en las relaciones empresa-comunidad y empresa-estado, incluso con las mismas autoridades locales. No por nada, la Corte Constitucional, en esa sentencia de CU 095, dijo: es necesario crear unos mecanismos de pedagogía, unos mecanismos de diálogo que permitan que la información
sea un poco más simétrica. Y también precisamente se refería al desconocimiento del funcionamiento de estas industrias desde las autoridades locales. Y no por nada, precisamente en el protocolo de concertación que aplica la Agencia Nacional de Minería, una de las etapas es precisamente ese diálogo entre la ANM y el alcalde. Y no por nada ese diálogo arranca con la explicación del ciclo minero, porque no lo conocen, no se conocen. Entonces, digamos, ese es el punto de partida, Luis, yo diría. Ahora, desde lo jurídico, yo creo que Colombia ha avanzado muchísimo desde el año 2014, desde la sentencia C-123, en donde por primera vez se habló de la necesidad de esa concertación. Hemos avanzado muchísimo en crear múltiples espacios de participación para el desarrollo de la actividad minera, como desde el componente del licenciamiento ambiental, como también desde la consulta previa allí donde hay comunidades étnicas en donde aplica este mecanismo. Y Juan Camilo lo dijo, ahí yo creo que Colombia es uno de los países con más espacios de participación ciudadana para el diálogo, sin duda, en América Latina. Y yo diría que una de las más recientes novedades, y a mí me pareció bien esa modificación, fue la que hizo ahorita en el mes de marzo la Agencia Nacional de Minería a través de la actualización de las minutas de los contratos de concesión y la publicación de unas nuevas minutas, ¿sí? Fueron 10 minutas en total, a través de la resolución 1023 de marzo del 2025. En esa actualización, Luis, y ya hablando un poco desde lo jurídico, en cuanto a los planes de gestión social, que yo diría que es el mecanismo por excelencia, o uno de los mecanismos por excelencia que se tiene para ese diálogo dirigido a la sostenibilidad social y ambiental de las actividades mineras, se introdujeron unas 4 modificaciones muy importantes. La primera de ellas es que, a diferencia de lo que sucedía antes, los acuerdos y las preocupaciones que se plasman en el acta de la audiencia pública que celebra la Agencia Nacional de Minería de manera previa al otorgamiento del título, en la fase, digamos, de evaluación técnica, jurídica, económica, etcétera. En caso de que se materialice ese contrato de concesión, el contenido de esa acta es vinculante para el titular minero a efectos de la construcción de su plan de gestión social. Y eso es bien importante porque antes se decía, estos acuerdos deben ser tenidos en cuenta, pero no se decía con total claridad que eran obligatorios y vinculantes, como sí lo dice ahora la cláusula. Primer avance significativo, yo creo que eso es importante de cara a que las comunidades efectivamente sientan que en esos espacios de diálogo que se han abierto, es decir, en esa audiencia pública, lo que allí se consigne en esa acta va a ser obligatorio para el titular minero en el momento de elaborar su plan de gestión social, el cual a su vez tiene que ser también aprobado por la Agencia Nacional de Minería. Listo. Primer elemento. El segundo elemento es que se integra también la visión del ordenamiento territorial en la construcción de los planes de gestión social. ¿Qué quiero decir con ello? Que el plan de gestión social, y lo dice la cláusula claramente, necesariamente debe tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial del nivel departamental, municipal y todas aquellas disposiciones que hagan referencia a los planes nacionales de desarrollo, los planes departamentales de desarrollo y los planes municipales de desarrollo. De esta manera, ¿qué se chuleó? Se chuleó lo que en su momento había dicho la Corte Constitucional, en donde la variable del ordenamiento territorial tenía también que integrarse en la construcción de esos planes de gestión social, porque ahí está la planeación y el desarrollo, digamos, o la visualización del desarrollo territorial desde la construcción local, es decir, desde el plan, digamos, de desarrollo municipal, departamental o nacional. Entonces, y eso pues lógicamente dependiendo del tipo de la escala del proyecto minero. Entonces yo creo que es bien importante ese avance en donde ya yo como titular tengo, digamos, claro que al momento de redactar mi PGS
debo incorporar los planes de desarrollo locales o departamentales o nacionales según se trate. Y eso me lleva entonces a que definitivamente la construcción de las líneas estratégicas en el plan de gestión social, pues ya, y es apenas obvio, no es arbitrario. ¿Sí? No es arbitrario porque efectivamente se van a priorizar esas líneas estratégicas de acción que son acordes y que son, digamos, compatibles con las necesidades y con la visión que está expresada en esos planes de desarrollo local. Entonces, hace match, ¿cierto? Y también, por supuesto, supongamos que hay 5, 6 o 7 líneas priorizadas desde los planes de desarrollo locales, necesariamente tendrá que haber un ejercicio de priorización. Bueno, ¿a qué le voy a apuntar? Y esa es una construcción, Luis, que quedó claro en la cláusula, que se hace con la comunidad. Entonces, la comunidad no puede decir un momento, es que esa inversión en educación yo no la vale, no, un momentico. Primero que todo, es una línea de acción estratégica que está definida como importante en el plan de desarrollo del municipio. Pero adicionalmente se priorizó y a partir de la conversación con las comunidades y fue seleccionada como efectivamente una de las que se va a adelantar. Entonces eso blinda también de cierta manera y le da tranquilidad al titular minero de que su plan de gestión social y las líneas estratégicas y prioritarias de acción, digamos, fueron, digamos, construidas de la mano con el diálogo comunitario. El tercer elemento fundamental, y este es digamos, un tema que yo siempre hablaba en clase, y me preguntaban y me decían, profe, pero si yo tengo un compromiso o una línea de acción en mi plan de gestión social que es muy parecido a los compromisos que yo tengo en mi licencia ambiental, en donde ustedes bien saben, también pueden haber compromisos de inversión social, o incluso en aquellos lugares donde aplique en los acuerdos de consulta previa, pues yo puedo, digamos, no incluirlo porque ya lo desarrollé en el acuerdo de consulta previa o en la licencia ambiental. La respuesta es no. La respuesta es no, porque había una zona muy gris en donde me decían, yo las inversiones que tengo en mi licencia ambiental, pues las puedo replicar en mi plan de gestión social. De repente antes se hizo y fue avalado, porque esa era digamos, una parte que no estaba muy clara en la norma. Pero a partir de esta modificación de marzo de este año, queda totalmente claro que los compromisos que adquiere el titular minero en el marco de la construcción de su plan de gestión social, desde el punto de vista de las inversiones que va a desarrollar en el territorio, son independientes de aquellas que vaya a asumir en la licencia ambiental o en el marco del cumplimiento de la licencia ambiental o de los acuerdos de consulta previa. Ojo, eso no quiere decir que no puedan ser complementarias, ¿sí? Pueden llegar a serlo. Y de hecho, el titular minero, desde mi punto de vista, tendría toda la posibilidad de incorporarlas en su plan de gestión social como compromisos que también están consignados en la licencia ambiental o en el acuerdo de consulta previa, y la NM no podría rechazarlos, ¿cierto? Porque efectivamente se complementan. Pero digamos, ese es un elemento que quedó claro en la disposición, aunque será pues el elemento de la aplicación como la Agencia Nacional de Minería lo defina. Y por último, un elemento que a mí me parece muy importante es que finalmente la cláusula asociada a los planes de gestión social incorpora lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-123 de 2014, y es que esas líneas de acción deben estar también, digamos, encaminadas a la definición de unas medidas de protección que, pues, como su nombre lo indica, protejan las cuencas hídricas, la salubridad de la población, el desarrollo económico, social, cultural y las condiciones de salubridad, digamos, de las comunidades. Eso lo dice la sentencia C-123. No era muy claro de si efectivamente ese que fue el punto de partida de todo este diálogo asociado a la participación ciudadana
también debe incorporarse. Yo siempre pensé que sí, que pues un titular podía perfectamente incluir como líneas de acción prioritaria medidas de protección asociadas, por ejemplo, a la protección de cuencas hídricas, y por eso digo que también esas acciones son complementarias de la licencia ambiental, porque no se entendería cómo un titular minero incluye o no va a incluir una medida de protección asociada a la protección de una cuenca hídrica sin que al menos esté considerado contemplado en la licencia. Entonces yo creo que ahí pues la agencia en su momento realizará un ejercicio de reflexión ya práctica respecto a este mecanismo, pero eso quedó consignado en esta actualización normativa y eso me parece importante. Bueno, y por último, pues yo creo que algo que también le da otro espacio de participación a las comunidades es la obligación que ahora tienen los titulares de informar a las comunidades, y yo creo que esa información finalmente va a terminar en un espacio de diálogo sobre el inicio de una etapa del proyecto minero o su culminación. ¿Qué quiero decir? Que cuando un titular minero termine la fase de exploración, de acuerdo a la modificación normativa, está obligado a informarle de la finalización de esta fase a la comunidad, y yo diría también a la autoridad local, y también informarles sobre cuáles son las características de la nueva etapa que va a iniciar, que sería en consecuencia construcción y montaje. Eso quedó totalmente claro ahí. Entonces, yo creo que eso responde en algo la pregunta. Dos preguntas del público. Muchas gracias, doctor Montoya, que nos hacen. Una para el doctor Juan Camilo, otra para el doctor Gustavo. Doctor Juan Camilo, usted habló de un estándar canadiense y lo que pregunta el público es cómo se miden esas auditorías de cumplimiento sobre que las personas las empresas están llevando a cabo ese estándar canadiense de la manera adecuada y según los resultados que se están dando. Y para el doctor Gustavo, también muy relacionado con el cumplimiento, ¿cómo ve el tema del greenwash, que es este ecofraude, una práctica empresarial que tiene obviamente su exponente más notorio y muy cercano al sector minero energético en el caso de Volkswagen y estos vehículos que no eran tan ecoamigables cuando sí se decía que lo eran? Entonces, doctor Juan Camilo, chévere conocer esta visión suya. Los estándares deben ser de cara a la gente. Entendí que fácilmente se entiendan por las comunidades, o habrá un proceso para explicarlos, pero que sean tangibles para ellos. La minería tiene unos procesos que tienen una enorme complejidad. Entonces, el proceso de explicación, de interacción para contar cómo se hacen, las compañías mineras hacerlo de manera muy suficiente, deben hacerlo más que en cualquier otro sector. Pero en esencia este estándar lo que tiene es que las compañías, es un proceso de cumplimiento en el cual las compañías, a través de unos criterios que establece el estándar, se califican su operación en cada uno de esos 9 protocolos hoy, se publica y al año siguiente, es decir, este año que vienen unos calificadores externos de cualquier tipo, KPMG, Deloitte, o los que se capaciten en auditar el estándar TSM, vienen a Colombia o se contratan acá. Hemos venido ya nosotros a través de la asociación haciendo unos procesos de capacitación para los auditores del estándar TSM y van a cada una de las operaciones a revisar la calificación que la compañía se puso y a decir si esa calificación es la adecuada o no. Es decir, si deben tener una calificación mayor o menor, y ese concepto auditado del tercero calificador también se publica en la página que tenemos para ello. Ese es el proceso. Es un estándar amplio de cara a las comunidades. Incluso viene una fase adelante. En Canadá sucede, yo he participado mucho en ello, que es, hagan de cuenta, como una junta directiva nacional del estándar, en donde participa la industria, sin duda, de 14 miembros, pero 3 puestos tiene la industria, el gremio y algunas compañías que se escogen. Pero los otros son miembros de la sociedad civil, grupos académicos, grupos de comunidades indígenas
que revisan la implementación del estándar anualmente y si hay que mejorarlo o incluso ir más allá dentro del estándar, por ejemplo, del manejo de agua para adaptarlo más al territorio colombiano. Entonces, eso es un compromiso que tenemos en los 2 próximos años de empezar a implementar eso que hoy sucede así, tal vez en el único país es Canadá. Nosotros fuimos el 6º país en el mundo en implementarlo. Después de nosotros fue Australia y demás. Entonces, eso es un proceso de cumplimiento pues que viene a eso. Viene el estándar único global de minería, que coge lo mejor de TSM, que es el que nosotros hoy seguimos, lo mejor de el ICMM y de los otros 2 estándares para unificarlos. La unificación del estándar global no es hacia lo menos, es hacia lo más de cada estándar. Por supuesto, eso tiene un enorme... Déjenme, yo les confieso, hace 3 años que empecé en esta discusión, o 4 años que empecé en esta discusión con Carolina interna, yo tenía una enorme preocupación. Yo no pensé que pues llegaríamos a este momento en el cual las compañías mineras ya estuvieran reportando públicamente. Esto ha sido un proceso de maduración enorme interno, de conversación, de generación de confianza también interno en las compañías. Ustedes tienen que entender que este enorme señalamiento y permanente señalamiento también genera preocupaciones, prevenciones en la industria. Y superar esas prevenciones, pues cuesta tiempo, trabajo, pero solamente se logra con objetividad, que es lo que debemos buscar para la industria minera hacia adelante. Objetividad en la decisión ambiental. Es decir, objetividad y neutralidad, compromiso técnico en las corporaciones autónomas. Objetividad técnica en la autoridad de licencias ambientales. Objetividad técnica en los jueces. Y algo que es menos posible, objetividad en la conversación política. No uso de la minería para el beneficio político particular. No uso del ambiente, no uso, porque todo ese beneficio particular nos está causando un enorme daño. Esos que más hablan y se echan en sí las causas ambientales y sociales son los que en algún grado están contribuyendo para que no exista un mejor ambiente en el territorio. Porque esto necesita una enorme coherencia y esa enorme coherencia solamente la podemos exigir nosotros como comunidades. Usted mencionó Santurbán. Déjenme les pongo ese caso para hacerle evidente esta conversación. Los que más demandaban que el desarrollo minero lejos del páramo que está ahí y que seguro en un futuro se va a desarrollar, hoy se está desarrollando la ilegalidad. Lo que más aludían era el agua, la defensa del agua. Lo que más motivaban, jalaban, es que el agua se iba a acabar, que el agua no se iba a cuidar. Pero esos mismos que motivaban esa conversación eran los que tenían el presupuesto, es decir, el gobernador, los alcaldes y algunos otros, para tomar la decisión de tratar las aguas negras de Bucaramanga, que en un 85% van sin ningún tratamiento al río que quieren cuidar o que decían querer cuidar. Entonces la honestidad en esta conversación es en demandar eso, pero por supuesto tener acciones posiblemente no visibles, no políticamente rentables, para invertir en aguas y plantas de tratamiento del río que querían cuidar en decisiones y presupuestos que ellos tenían. Pero bueno, espero que la lucha contra la incoherencia en algún momento la obtengamos, la ganemos, para el bien de todos. Gustavo, greenwashing y cómo ve ese fenómeno y cómo se está controlando y esa evolución de ese fenómeno. Pero muy bien, pues una pregunta muy actual. No es solo el greenwashing, en español lo llaman el ecopostureo, los españoles, pero también hay pinkwashing. Y recientemente vi una noticia que Mastercard, PepsiCo y otra compañía, Toyota,
redujeron o quitaron su presupuesto todo el tema del Pride que hacen en Nueva York. Ya hace unos años estuve y fue impresionante la cantidad de todos los restaurantes, pues tenían el simbolito del arco iris y demás. Entonces, de alguna manera, lo que muestra eso es que hay ciertos compromisos de compañías con ciertos temas, como temas ambientales o sociales, el blue washing, que es poner detrás no sé, el logo de las Naciones Unidas o algo así para, digamos, encubrir lo que están haciendo. Entonces, mediante comienzan a haber una cantidad de mensajes ahora, como el tema de la sostenibilidad se vuelve tan importante para vender más. Pero ese mensaje no es claro, es realmente vago. Otros es totalmente irrelevante. Otro lo pueden fraccionar. Entonces yo pongo esta parte, es lo que yo estoy corrigiendo. O los otros son abiertamente mentirosos. Otros declaran que hay un mal menor o incluso, que tiene que ver con los estándares, comienzan a hacer autodeclaraciones que son muy, muy peligrosas. Entonces las compañías comienzan a decir que son súper sostenibles porque, como le pasó a todas las compañías de aeronáuticas que operan en el Reino Unido, que fueron multadas porque ellos no pueden decir que hacen viajes sostenibles porque el combustible que utilizan, y por lo menos no se sabe todavía cuándo vaya a ser sostenible, a pesar de los mensajes que tenían, incluso también algunos bancos. En algunos países, como en el Reino Unido, la ASA es la organización que se encarga de verificar eso del Estado y los tiene, digamos, azotados con cada uno de los mensajes, por pequeños que parezcan, tiene que ser verídicos, si ellos verifican que cada información que tú digas acá, ¿por qué lo tiene que hacer? Igual las compañías de turismo, algunos bancos también han comenzado a sufrir de eso. En Colombia hicieron un proyecto de ley que fue archivado, no recuerdo quién fue quien lo postuló, pero han querido, digamos, tratar de mejorar eso. La Unión Europea sé que está en este momento en un proceso para reglamentar todo el tema de la información, para evitar ese ecopostureo, pero es común encontrarlo, no sé. Ahora estoy tomándole una foto a cada uno de esos productos cuando estoy en el supermercado, pues para verlo, pero hoy cada vez es más común. No sé si han visto las resmas de papel. Las resmas de papel siempre tienen como una especie de bucle cerrado para mostrar que es totalmente reciclado. No sé si ustedes lo lleven a algún sitio para disponerlo y luego esté controlado para que vuelvan a utilizar ese papel al respecto. Recientemente también salió un escándalo muy fuerte sobre un estándar que sacó el Icontec de plástico neutro que está utilizando Postobón. Porque la información que le están pidiendo dicen que es de conflicto o que no pueden presentarla porque se debe mantener en reserva y tiene algún conflicto con la presentación de esa información, pero no están dando la información necesaria para mostrar por qué en realidad sí son plástico neutro. Entonces, lo que yo veo es que tenemos una especie de paradoja. En Caracol Sostenible tenemos una sección final del programa que siempre habla de lo absurdo de la reflexión, y tal vez la primera que se presenta tiene que ver con esa paradoja que se presenta a la hora de comercializar los productos sostenibles, porque te dicen que compra este producto porque es sostenible y entonces por esa razón tú compras dos y consumes mucho más. Y el greenwashing está haciendo eso, invitándote a consumir un producto por una razón que generalmente es falsa y utilizando, por ejemplo, en vez de un estándar, una verificación pareciera un tercero que solamente por pagar algún pequeño monto de dinero te da ese sello, parecer que estás cumpliendo ciertos estándares. No sé, es común el del atún, por ejemplo. El del atún, que generalmente es bastante robusto, el del Safe Dolphin, pero hay una cantidad de simbolitos, de sellitos que son mentirosos, pero son muy parecidos. Y como el consumidor pues no tiene la conciencia ni la educación para eso, pues cuando ve el simbolito dice, este es el producto que salva a los delfines, entonces lo compra, haciéndole el juego a ese tipo de autodeclaraciones. Entonces yo creo que aquí es muy importante comenzar a sensibilizar a las personas y que sea el consumidor bien preparado lo puede hacer. En el caso de la minería es mucho más difícil porque es una cadena tan larga que nunca llega al consumidor final. Y a nadie pues al final no tiene ni idea, como les había hablado hace un momento, que tiene que ver con su celular. Y va a ser mucho más difícil, y sobre todo la publicidad, que es al final la que manda lo que uno ve y lo que cree. Y entonces yo creo que los medios de comunicación tienen que ser muy cuidadosos, y por eso, digamos, hemos trabajado mucho en Caracol Sostenible y en todo Caracol para tratar de evitar
cualquier mensaje, por mínimo que parezca, que sea engañoso o que invite a una compra que no sea legítima, que cuide el medio ambiente o cualquier otro tema social que quieran vender. En temas de zonas de conflicto, Kimberly, el estándar lo ha hecho muy bien, pero pues marcando esto y ha utilizado mucho al consumidor final. Y ya sabemos que usted se demora como 5 horas haciendo mercado, me imagino, ¿no? Pero una reflexión final para ustedes que nos hacen desde el Internet, desde las redes, dicen, si ustedes consideran que Latinoamérica debería buscar su propio estándar apegado a su realidad económica, social, ambiental, industrial, o consideran que es mejor seguir apegándonos a los estándares liderados por el norte o por Europa, o en fin, ¿qué opinan ustedes, doctor? Gracias. No, yo creo que, digamos, la construcción de estándares ha pasado por una evolución en la cual uno al principio tenía unos esquemas muy rígidos, tal vez, ¿cierto? Y esa rigidez en esos esquemas de los estándares, pues al final devenían en que fuesen muy difíciles de aplicar para ciertas realidades sociales. Yo creo que eso ha cambiado, Luis. Yo creo que hoy en día la construcción de estándares o las últimas versiones de los estándares que uno encuentra precisamente parten del reconocimiento de las diferencias regionales y territoriales en diversas partes del mundo. No tendría mucho sentido avanzar en la construcción de estándares modernos todavía conservando esa rigidez sin que precisamente puedan ser lo suficientemente flexibles y adaptables a diferentes condiciones de los entornos. Inclusive uno a veces ve estándares en donde tienen un capítulo, por ejemplo, capítulo África o capítulo, digamos, basado en realidades de América Latina, no para aplicar un nuevo estándar, sino para que se tengan en cuenta ciertas características de carácter social, económico, ambiental, que deben, yo diría, priorizarse o tenerse, digamos, mucho más en cuenta a la hora ya de la definición o la construcción o la aplicación del estándar como tal. Entonces yo pensaría que tal vez no, por supuesto, esto no se trata de un copy-paste y yo creo que quienes definen y actualizan y modernizan esos estándares son muy conscientes de que estos tienen que ser modelos flexibles y adaptables a los entornos. Muy bien, yo coincido. La razón es porque en un momento, digamos, donde un mundo globalizado, bueno, no sabemos mucho con el señor Trump qué esté pasando, pero de alguna manera no tiene sentido un estándar local o regional. Han hecho muchos intentos. En Colombia algunos gremios han hecho sus propios estándares. Han sido muy criticados, pues porque ha sido el mismo gremio quien los ha establecido, lo cual se considera prácticamente una autodeclaración. Y adicionalmente, pues han tenido, por la falta, digamos, de apoyo, han tenido que homologarse con estándares internacionales. Entonces, creo que es fundamental en un momento del mundo con el que estamos, tratar de participar activamente para poder conseguir estándares más flexibles y que las condiciones territoriales que se requieren, vamos, de una región como Latinoamérica, pueda estar ahí, digamos, expuesta, que tenga su voz dentro de la construcción del estándar, pero obviamente deben ser internacionales. Sin duda, ponerse a inventarlo ya inventado sin otros, pues eso es imposible. Lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que esto no es una cosa que se deba adoptar a la ligera. Esto toma tiempo, es un proceso. En el caso de la adopción de TSM, nosotros duramos internamente tal vez unos 8 meses, adaptando junto con el que creó el estándar ciertos temas a la regulación colombiana, ciertos temas a la realidad colombiana, cierre de minas, temas de participación. Entonces sí debe haber un proceso de adaptación y de ajuste para que su aplicación, su honestidad sea la que el estándar busca. Y eso es un proceso consciente que debe incorporar a los que lo van a cumplir en este caso, a los otros grupos de interés que lo van a vigilar para entre todos hacer una cosa realmente comprensiva, honesta. Yo les digo la verdad, lo que yo busco del estándar TSM es poder poner objetividad en la conversación. ¿En cuáles conversaciones? En la conversación del agua. ¿La industria minera cuida el agua o no? Y los futuros gobiernos, las futuras organizaciones sociales que vengan a la asociación y a las compañías a decir, la industria minera, ¿cómo
atiende la biodiversidad en el territorio. Bueno, pues no es mi opinión, es que seguimos un estándar. Y si usted como gobierno, si usted como comunidad quiere perfeccionar el estándar, bienvenido. Pero no hablemos la habladera de cuidar el agua, la habladera de cuidar la biodiversidad, porque ahí se presta para todo. Mejoremos el estándar, traiga los mejores técnicos y mejoremos el estándar, y nosotros a través de ese diálogo y de esa modificación nos comprometemos a cumplirlo, y usted ya, si lo cumplimos, a defender el sector. ¿Por qué? Porque solo la crítica por crítica, a pesar de que uno cumpla estándares, participe en todo, pues también uno llega y dice, bueno, pero entonces espérame, porque no es justo. Porque es muy fácil decir que uno consume mucha agua. Es muy fácil decir que uno no atiende el entorno biodiverso en una compañía minera. Es fácil, es vendible. Pero la única realidad es que los únicos jaguares que caminan por La Guajira caminan en los predios del Cerrejón. En las otras partes de La Guajira no hay jaguares. Y lo mismo en algunas partes de Antioquia o en el Cesar. Y eso es gracias a un compromiso que se tiene, pero que es poco mostrado, sin duda, con una enorme preocupación del greenwashing y demás, pero también poco asimilado por los que lideran ciertas conversaciones del agua en La Guajira. ¿Por qué? No lo sé. Para concluir y hacer visible esto, la conversación del agua de La Guajira estos 2 últimos años ha sido evidente. Ha pasado por carrotanques que no se usaron, ha pasado por todo. Y todos tenemos la sensación, incluido yo, que en La Guajira hacía falta agua. Pero el otro día en una conversación con el procurador y el gobernador de La Guajira dijo, venga, mire, es que aclaremos estas cosas. La Guajira no es que no tenga agua, La Guajira tiene agua. La represa, yo no me acuerdo cómo se llama, la represa, allá arriba en la ranchería, bueno, tiene 20 millones de mililitros o 20 mililitros o 20 no sé qué cosas de agua almacenada. Chingadas ahorita con la cosa esta del agua tiene 27 millones de mililitros o hectolitros o ya no me acuerdo. Para casi 10 millones de habitantes. O 7 millones de habitantes porque es una parte de Bogotá. Allá arriba tienen esa gran cantidad de agua. Y el gobernador decía, hombre, pero es que no hemos tenido las inversiones para poder llevar esa agua que tenemos, esa agua que acumulamos cuando llueve, porque en La Guajira llueve, a las rancherías, a los cultivos y demás. Aquí no me sigan con el cuento que hace falta agua. Pero la discusión en relación con el proyecto minero en La Guajira es que acaba con el agua. Y el agua está ahí. Tenemos es que llevarla a través de inversiones del Estado. Entonces esta conversación debe llevarnos a, insisto, una enorme objetividad, ojalá hacia adelante. Bueno, agradecer a todos los panelistas, a la ACM, al doctor Juan Camilo, a la doctora Carolina Gutiérrez, al doctor Gustavo Yepes de la Facultad de Administración de Empresas, a la Facultad por prestárnoslo, a Caracol Sostenible que nos está acompañando hoy, al doctor Montoya como director del departamento, invitarlos al Congreso del departamento el 20 y 21 de noviembre, donde vamos a estar trabajando todos los temas relacionados y vamos a estar poniendo a prueba el futuro y qué se nos viene para las nuevas candidaturas y las nuevas propuestas. Síganos en redes sociales, por favor, y pues también a todos los que hicieron posible este espacio, a nuestros monitores y a todo el equipo técnico. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muy amables.